9:20. El Plan de Desarrollo de Bogotá tiene un artículo controvertido, padre, que Dígame. le permite a usted, si va a la misa o va al culto, dependiendo de la religión a la que usted pertenezca, le permite parquear su carro cerca de la iglesia o del sitio de culto, Sí. sin que le pongan multa. Si usted dice, no, pues que yo estoy en misa, entonces no tienen ninguna posibilidad la policía de partirlo. Y obviamente usted entenderá que hecha la ley puede también estar hecha la trampa. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, ese del que usted habla a esta hora es el artículo 181 del Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá, el que se aprobó en el Consejo de la capital del país. ¿Qué dice ese artículo? Primero se lo voy a leer textual, comillas. Los vehículos que transporten a fieles hacia los lugares de culto tendrán permitido estacionar en zonas adyacentes a los lugares de la reunión religiosa bajo las consideraciones establecidas en el artículo y según un estudio técnico que realice la Secretaría de Movilidad en consideración a las condiciones de tráfico, de espacio y de seguridad vial. Por eso es la polémica esta mañana en Bogotá. Para traducirle a usted y a los oyentes este artículo, lo que quiere decir es que si usted, el padre Linero o cualquier bogotano va a una misa o a cualquier manifestación de culto en algún templo en Bogotá, podrá parquear su vehículo cerca a ese lugar y no lo podrán multar, habilitando así, dicen los críticos, congestiones, por ejemplo, en las vías. ¿Qué nos han explicado a esta hora los promotores de este artículo en el Consejo, que le insisto ya está aprobado, que ahora, antes de saber los detalles de cómo se va a implementar esta decisión, será la Secretaría de Movilidad de la capital del país la que haga el estudio, Ricardo, para determinar, entre otras cosas, por ejemplo, qué tan cerca o lejos del lugar de culto tiene que estar parqueado su carro para que esto sea vigente, y cómo usted demuestra que estaba en ese lugar de culto para que no le impongan la sanción. La polémica es esa, ¿cómo van a garantizar que esos carros que se quedan por ahí parqueados, al final el argumento no sea es que estaba en el culto? 9:22, Camila, gracias. Concejal Emil Rojas, buenos días. Ricardo, muy buen día para usted. Como bien lo dice Camila, efectivamente eso va a obedecer a un estudio de tráfico de la Secretaría de Movilidad y quien debe certificar eventualmente si estaba o no en el culto, pues obviamente tendrá que ser previo al parqueo y precisamente con los encargados de cada una de las confesiones religiosas, que le digo de una vez, no es para una iglesia en particular, es para todas las iglesias de Bogotá, incluyendo, pues, por supuesto, católicas y protestantes. Sí, señor. Pero ¿quién verifica que la persona que le dice a usted o a quien sea, al guarda de tránsito o a quien sea, voy a parquear aquí al lado de la iglesia porque vengo a la misa? Claro, entra a la misa, porque es que al final dice voy a la misa, le dan un papelito y la persona no va para la misa. Recuerde, Ricardo, que nosotros tenemos espacio público adyacente que ya eventualmente tiene incluso parqueo pago. Ese parqueo pago, cuando yo llego, yo tengo que decirle precisamente a la persona que está ahí, de encargado de la terminal de transporte, que voy a pagar o que no voy a pagar. Y cuando yo le digo que voy a pagar y que pertenezco a la iglesia y tengo la certificación de la iglesia, pues obviamente él me va a habilitar los cajones de parqueo. No es como la gente está diciendo que yo voy a parquear, ejemplo, sobre la Caracas o sobre las Américas. Eso va a depender de un estudio de tráfico de tránsito que hace la Secretaría de Movilidad para casos puntuales de cada una de las iglesias. Esto va incluso a ayudar a la movilidad para que la gente no se parquee de manera indebida. Pensemos en la avenida 28, la iglesia de los Milagros. Sí. Es organizar precisamente ese tráfico. Quienes van a la iglesia, pues obviamente se certifican, no pagan durante el servicio de culto, no es durante todo el día. Sí, pero, es durante la misa, concejal, o el culto. ¿Usted se imagina la carrera 28 llena de carros durante una misa, antes o después de una misa? ¿Quién maneja el tráfico así? Pues que precisamente lo que queremos evitar es eso también, es que haga la zona adyacente, que no sea en la avenida 28, que se puedan habilitar las cuadras en torno a la iglesia, como está ya en el decreto nacional, porque es un decreto ya de varios años, y ese decreto nacional y un convenio de derecho público permite precisamente para el ejercicio del derecho al culto el parqueo en zona adyacente de acuerdo a los estudios de movilidad. Pero fíjese que obviamente no nos vamos a la casuística, pero esta iglesia que usted menciona, por ejemplo, queda al lado del Consejo de Bogotá. Y al lado del Consejo de Bogotá muchas calles están cerradas. Entonces, ¿cuáles van a ser las calles adyacentes en casos como este? Precisamente el estudio de movilidad podrá decir cuáles son las calles adyacentes y cuáles no. Es que no es donde se quiera parquear, es donde la Secretaría de Movilidad indique que no afecta el tránsito, que no afecta el tráfico
que no hace una invasión inadecuada al espacio público y se organiza el espacio público adyacente a los lugares de culto a la hora del culto. Sí, precisamente, concejal, como esto ya está aprobado en el plan de desarrollo, ¿cuánto tiempo tiene la Secretaría de Movilidad para hacer ese estudio y explicarle a los bogotanos dónde se puede parquear a la hora de ir a misa o a culto? Claro, ese estudio queda aprobado efectivamente en el plan de desarrollo que empieza a ejecutarse a partir del 1 de julio y cada denominación, cada iglesia, cada confesión tiene que hacer su trámite ante la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Movilidad tiene que hacer un estudio que no es un estudio total de Bogotá, sino particular en cada una de las zonas. Sí, ¿Me podré parquear entonces al lado de la iglesia de Lourdes? Es que no me puedo imaginar el trancón que se armaría aquí en Chapinero. Si hay parqueo, es decir, zona azul, usted va a entrar a la misa, hay misa, usted le va a decir a la persona encargada, voy a entrar a la misa, de acuerdo al estudio de tráfico, le dirá cuántos cajones hay autorizados para la iglesia certifica y sencillamente usted puede parquear, no en cualquier parte, donde la Secretaría de Movilidad le diga. Sí, pero concejal, ¿a qué se refiere usted cuando dice la iglesia certifica? ¿Tendrían los fieles que llegar luego a esa persona que cobra el parqueo en una zona cero, en una zona pública autorizada, a mostrar una carta, un documento, algún documento de la iglesia? Por supuesto, tiene que certificar y no puede ser en cualquier parte, tiene que ser de acuerdo al estudio de movilidad que la Secretaría de Movilidad haga para cada una de las confesiones religiosas en el lugar del culto y a la hora del culto. Concejal, cuando hablamos de iglesias hablamos de todas, hinduistas, musulmanes, todas. Todas las iglesias, todas. Ahí no se hace excepción de confesión. Obviamente, ¿quién tiene que hacer el estudio? Lo tiene que hacer la Secretaría de Movilidad y la confesión religiosa sencillamente son las acreditadas ante el Gobierno Nacional en el Ministerio del Interior. Concejal, usted nos explica que en esos cultos o en las iglesias donde hay una zona autorizada de parqueo, lo que se van a habilitar son celdas para este artículo que quedó aprobado en el plan de desarrollo. En los que no, la salida de la Secretaría de Movilidad podría ser crear nuevas zonas SER, es decir, nuevas zonas de parqueo autorizado. ¿Con eso se cumple el artículo? Tal cual también se puede hacer o puede autorizar en algunas zonas. Voy a poner un ejemplo gráfico en una localidad como Bosa o Suba, en una parte, digamos, si se quiere, a las afueras de la ciudad donde no es rentable económicamente por poner una zona azul, pues se autorizará con una patrulla de movilidad, se autorizará alrededor de la iglesia poder parquear a la hora del culto. Eso ya se viene haciendo porque es un decreto nacional. ¿Por cuánto tiempo autorizan el parqueo al lado de las iglesias? Por el servicio, es decir, durante la hora del culto. ¿Y cuánto tiempo tiene para llegar y salir? Porque al final a veces se congestiona la cosa. Bueno, es sencillamente durante el servicio. No puede ser que, ejemplo, yo deje mi vehículo parqueado en la iglesia y me vaya al supermercado. No, es claro, a la hora del pero servicio. Si la misa dura una hora, ¿es solo por esa hora? Es por esa hora, así es. ¿Y quién va a controlar eso, concejal? Pues precisamente ahí está el servidor de la terminal de transporte que se da cuenta que terminó el culto y si el vehículo sigue parqueado, pues queda a expensas del CEPU y las demás medidas de control que tienen las zonas azules. Mire, ¿y quién le entrega el listado de iglesias que pueden dar los permisos para ese parqueo? La Secretaría de Movilidad tiene que hacer la verificación para poderlo hacer. Eso está certificado ante el Ministerio del Interior con una personería jurídica. Sí, mire, concejal, una pregunta final. ¿Esto no riñe con el Código Nacional de Tránsito? ¿Al final el código no se impone y eso termina siendo inviable? No, porque es que ya la zona se está cobrando a través de un acuerdo y un decreto distrital. Las zonas azules se están cobrando. Entonces ya está en armonización con el decreto nacional y está en armonización con el Código de Tránsito. Concejal Emel Rojas, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Luis Ernesto, ¿qué opina de la medida?